Hoy hablaremos sobre las áreas de la cocina y en cuáles de estas se emplean las diferentes técnicas de cocción. A continuación, explicaremos lo mencionado anteriormente. La primera que tenemos es cocina caliente, la cual es la encargada de transformar por medio del calor los alimentos crudos. Esta misma se divide en 4 secciones, las cuales son salsero, aquí se hacen platos fuertes de carnes, aves, res que no van en parrilla. La siguiente es el entremetier, en la cual se preparan sopas, consomés, hortalizas y guarniciones. Y por último tenemos asador y pescadero. Esta área está en constante comunicación con el área de cocina fría, por esto mismo se ubica generalmente en el centro de la cocina. Continuamos con el área de cocina fría. Aquí se elaboran las entradas, platos fríos, repostería, heladería, alistamiento y preparación de ensaladas y vinagretas. Esta generalmente se encuentra en el espacio de las neveras para conservar vegetales y alimentos que se requieren en cocina caliente. Continuamos con área de boqueteros o pase, la cual es la intermediaria entre los camareros y cocineros. Se encarga de supervisar la salida de los platos en su producción y presentación. Proseguimos con el área de economato o almacén general. Está destinado al almacenamiento y conservación de alimentos perecederos. Debe tener una temperatura promedio de 15 centígrados. Seguimos con el área de escamoché y lavado de la plonge, dirigida específicamente a la limpieza de la batería de cocina como lo son las ollas, sartenes, loza, cristalería, entre otros. Por último, tenemos el área de aseo en el cual se ubican los elementos destinados a la limpieza como trapeadores, recogedores, esponjas, entre otros. Continuando con este mismo tema, haremos mención a las áreas de cocina según el tamaño, escala y tipo de gastronomía. Tenemos lo que es la cocina de especialidades, que es un área específica en la que se establece un espacio de la cocina de acuerdo al tipo de gastronomía que oferta. También está el área de repostería o pastelería, utilizada para la elaboración de diferentes tipos de postres. Y por último, tenemos el área de panadería. En grandes establecimientos y debido a su magnitud, es necesario manejar por separado la panadería de la pastelería y heladería. Ahora que definimos las áreas que existen en la cocina, hablaremos sobre las técnicas culinarias. ¿Qué son y en qué áreas se aplican? Las técnicas culinarias engloban aquellos procesos tanto en crudo como en frío y aquellos donde el calor es necesario para la transformación de alimentos. Empezaremos con la técnica en húmedo o líquido. Son métodos en los cuales el calor es conducido al alimento a través de agua. Dentro de esta categoría tenemos las siguientes técnicas. La técnica que se utiliza en esta categoría es al vapor, la cual se produce en ollas especiales para que el vapor llegue directamente al alimento. Un ejemplo de esta técnica son los conocidos tacos al vapor. Seguimos con la técnica de hervir, usada generalmente en vegetales, ya que las altas temperaturas dañan las proteínas en las carnes y el burbujeo daña los alimentos delicados. Un ejemplo de esta técnica es cuando pones a hervir papas para el puré. Otra técnica es pochar, la cual consiste en cocer un alimento en un líquido a una temperatura inferior al grado de ebullición, normalmente suele ser 80 grados centígrados. El huevo pochado es un claro ejemplo de esta técnica. Tenemos también la técnica de estofar, en la que los alimentos son cocidos de manera lenta y prolongada con el fin de que queden tiernos. Un ejemplo de esto es cuando cocinamos carne de res. La siguiente es la técnica de blanquear, en la cual se cocina parcialmente un alimento, se sumerge en agua unos minutos y luego se pasa agua fría para cortar la cocción. Esta técnica la utilizan mucho en los locales de comida china. El brócoli que se vende está cocido por medio de esta técnica, lo cual genera que esté crocante. Continuamos con la técnica de escaldar. Consiste en sumergir un alimento en agua hirviendo durante unos segundos con el objetivo de retirar su piel con más facilidad. Esta técnica es usualmente única para el tomate. Cuando quieres moler un tomate y no quieres que los trocitos de piel queden en la mezcla, puedes optar por realizar esta técnica. Para finalizar con la técnica húmedo o líquido tenemos la técnica de guisar, es una cocción mixta de medio graso y medio acuoso. Los ingredientes son sumergidos en grasa para después ser remojados en caldo o salsa. Por ejemplo, cuando preparamos picadillo, primero ponemos la carne en aceite para luego ponerla la salsa que lleva tomate, cebolla, etc. Ahora mencionaremos la técnica de cocción en seco, que consiste en calentar el alimento a través de una parte superficial puesta en contacto con una atmósfera de aire caliente. Aquí mencionaremos las 6 técnicas que se utilizan para este método. Parrilla o grill, como su nombre lo indica, consiste en la cocción sobre una grilla o parrilla, justo sobre el calor mediante el carbón, electricidad o por gas. Un ejemplo es la carne asada, un platillo muy común aquí en Monterrey. Brasas, esta técnica culinaria que utiliza método de calor seco y húmedo.
Se dora la superficie en grasa o aceite y la cocción finaliza cuando incorporamos líquido en pequeña cantidad. Como ejemplo serían las brochetas de camarones. Aquí la cocción se lleva a cabo sobre una plancha o lámina de metal. Se utilizan pocas cantidades de aceite o grasa. Por ejemplo, los restaurantes orientales son los que más emplean esta técnica. Cabe recalcar que todas estas técnicas se llevan a cabo en el área de cocina caliente. Las técnicas de hornear, baño María y gratinado son utilizadas en el área de repostería. Ahora mencionaremos la técnica de cocción en medio graso, la cual se divide en 5 técnicas, las cuales son las siguientes. Técnica de salteado es la cocción rápida en altas temperaturas con pocas cantidades de grasa y se mantiene en constante movimiento. Por ejemplo, el chop suey es un platillo chino el cual utiliza esta técnica. Técnica de rehogado. Cocción que se realiza sin superar los 100 grados centígrados con ingredientes cortados pequeños y poco aceite para que se lubriquen. Técnica de fritura. Consiste en sumergir los alimentos en grasa a temperatura elevada provocando el sellado de la capa exterior. La grasa debe ser la adecuada. Las papas a la francesa y los boneless son algunos ejemplos de platillos que utilizan esta técnica. La técnica de pochar y sofreír consiste en sumergir alimentos en un recipiente sobre una fuente de calor y un medio graso que los lubrique. Los alimentos se calientan poco a poco y van perdiendo su sabor y adoptan el del aceite. La cebolla asada es un ejemplo de esta técnica. La técnica de conflitar consiste en conservar un alimento en materia grasa. Es un excelente sistema de conservación de los alimentos. El confit de pato es un platillo que utiliza esta técnica. Para concluir, hablaremos sobre las técnicas modernas. Tenemos la técnica de deconstrucción. Esta consiste en que el comensal no reconozca el plato con los ojos, sino a través del gusto. Nitrógeno líquido. En esta técnica de cocción se hace a través de la congelación. Los alimentos son introducidos al nitrógeno. Cocción al vacío. Aquí se introduce el alimento en un envase estanco, se extrae el aire y se cocina a temperatura constante inferior a los 100 grados centígrados. Por último, tenemos la impresión a 3D, impresora que imprime comida de manera rápida y saludable. Los ingredientes no son sólidos, se introducen en los cartuchos de la impresora. Con esto finalizamos la explicación sobre las áreas en la cocina, las técnicas culinarias y en qué áreas se